Este es un asunto que viene persiguiendo a Álvaro Uribe incluso desde antes de que fuera presidente. Álvaro Uribe, expresidente ahora, tendrá que responder en juicio por fraude procesal y soborno. La Fiscalía de Colombia advirtió que pedirá que Uribe sea condenado. Eso es en cuanto a Colombia. Hay que decir que también se está informando que la Fiscalía, esta es otra noticia, esta sí es una noticia bomba, porque la Fiscalía de Venezuela captura a quien fuera canciller de Venezuela con Nicolás Maduro siendo presidente, Tarek El Aissami, que es uno de A las 5 con Alberto Padilla, por CRC los mayores 89.1 Radio. Ya te has reído con nosotros. que por muchos años, que por muchos años fue colaborador directo, mano derecha, sentado a la derecha o en la misma mesa de Nicolás Maduro por mucho, mucho tiempo. Así es que esta noticia en particular tiene implicaciones muy, muy importantes que se van a ir desarrollando pues conforme pasa esta semana, al menos, pero es notable, no estamos hablando de que lo capturó Estados Unidos o fue capturado por un país extranjero, no. Estamos hablando de que es una operación o un asunto interno doméstico de Venezuela, donde prácticamente, Tarek Al-Sisi está siendo capturado por quien fuera su jefe, prácticamente, por quien fuera su jefe y cercano colaborador durante muchos años. Todo nuevo, esto tendrá muchas, muchas implicaciones que se irán desarrollando fácil de aquí a este viernes, por lo menos. Bueno, en noticias al otro lado del océano hay que decir que Turquía anunció una serie de restricciones a las exportaciones hacia Israel de 54 productos relacionados con militar o con productos militares. Hay que decir que durante la semana miles de turcos se manifestaron protestando en contra de la continuación de su país del comercio con el Estado judío, el cual se había opuesto a la propuesta de Turquía de lanzar ayuda desde el aire a los habitantes palestinos en la franja de Gaza. Los líderes de Egipto, Francia y Jordania advirtieron que la invasión ya anunciada, los planes de invasión anunciados sobre la ciudad de Rafah en el sur de la franja tendría o van a tener, cuando se realice, consecuencias peligrosas. Más temprano en la jornada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que ya había una fecha establecida para iniciar esta ofensiva. En Ucrania, la planta nuclear de Zaporizhzhia, que es la planta nuclear más grande del continente europeo, ubicada en el sur de Ucrania, fue atacada con drones después de esta jornada, durante esta jornada de martes, que es tan solo la última jornada, en la que esta planta nuclear ha sido atacada, porque no es el primer día, es tan solo un día más en el que la planta de Zaporizhzhia ha sido atacada con drones. Esto de acuerdo a la propia Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, así como dice la Agencia Internacional de Energía Atómica que efectivamente
la planta de Zaporizhzhia ha sido atacada con drones y que la noticia en sí genera estupor por razones más que obvias, por otro lado, también la propia agencia asegura que estos ataques no han representado todavía amenazas nucleares o amenaza de problema nuclear en la planta nuclear. Entonces, pues es difícil saber de qué es lo que se trata. Entonces, ¿qué son? ¿Acaso son drones que no son explosivos? ¿Llega el dron y se estrella contra el edificio de concreto y se deshace? ¿O de qué estamos hablando acá? Pero bueno, no hay especificidad en este asunto. Hay que decir que esta planta de Zaporizhzhia, que está en Ucrania, en el sureste de Ucrania, es operada por Rusia porque está dentro de la área que Rusia ha capturado de Ucrania. Por tanto, las autoridades rusas acusan a Ucrania, a las Fuerzas Armadas de Ucrania, de estos ataques, calificándolos de terrorismo nuclear. Sin embargo, Ucrania niega cualquier involucramiento en estos hechos. Ciertamente, la perspectiva, pues, es sombría. Estar atacando presuntamente con explosivos esta planta nuclear. De nuevo, la nota dice claramente que la planta nuclear ha sido atacada con drones. Si dice atacada con drones, quiero suponer, o asumimos que sean drones explosivos. Lo que no se entiende es que si efectivamente ha sido atacada y golpeada con drones explosivos, como la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que, sin embargo, estos ataques no representan una amenaza una amenaza nuclear o de accidente nuclear, pues, o de evento nuclear. A usted saber de qué estamos hablando aquí. Pero bueno, esa es la información como se tiene. Hay que decir que la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos anunció una serie de nuevas reglas que requieren a las plantas químicas el reducir las emisiones tóxicas que se presume y se asegura y se señala que causan cáncer. Son cierto tipo de emisiones en particular que causan cáncer. Esta medida afecta específicamente a 218 plantas químicas en los Estados Unidos y, según la agencia, con estas medidas, se recortarán 5.624 toneladas métricas de contaminantes en el aire cada año. Se trata de la primera vez que la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos ajusta los requerimientos de emisiones para las plantas químicas en casi 2 décadas. La Comisión Europea lanzó una investigación antisubsidio sobre los productores de turbinas de aire de China. La comisionada de competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo que las compañías chinas invirtiendo en parques eólicos en 5 países de la Unión Europea, incluyendo España y Francia, podrían haber recibido subsidios ilegales por parte del gobierno chino. Oficiales en Europa tienen la gran preocupación de que China está inyectando dinero a sus plantas productoras, manufactureras, para compensar un desplome en la demanda doméstica y así, por tanto, afectando a los rivales manufacturadores europeos. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo que su país invertirá $6.940 millones en inteligencia artificial de acá al año 2027. El presidente de Corea del Sur pretende mantener
el liderato de Corea del Sur en los chips semiconductores de gran avance tecnológico. Como usted sabe, países en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Japón, han estado dirigiendo grandes cantidades de dinero para revivir su propia producción de microprocesadores. El presidente de Corea del Sur dijo que el actual ambiente de competencia en la industria de semiconductores es literalmente una guerra industrial. Así dijo. Bueno, hay que decir que la Corte Europea de Derechos Humanos determinó a favor de un grupo de mujeres suizas quienes habían demandado al gobierno de su país, de Suiza, por inacción en combatir el cambio climático, y esta inacción había violado sus derechos humanos. Este grupo de alrededor de 2,000 mujeres alega que el calentamiento global ha puesto en riesgo su propia salud durante específicamente los golpes de calor y las ondas cálidas. Esta determinación se presume que pudiera tener mucha influencia futura en la manera en que las cortes europeas tratan a los casos relacionados con el cambio climático. Es que lo tiene usted. Ayer yo le informé aquí y comenté acerca de la demanda que nadie menos que Nicaragua entabló ante la Corte de las Naciones Unidas en La Haya, ante la Corte Internacional de Justicia, demandando a Alemania por la ayuda que Alemania le ha estado dando militar a Israel. ¿Sí? Y se estaba esperando que este martes Alemania respondiera los alegatos de Nicaragua, los alegatos que Nicaragua presentó ante la Corte de Justicia Internacional, ¿sí? Que acusa Nicaragua a Alemania de ser cómplice en genocidio después de venderle armamento a Israel y por haber detenido a Alemania sus donaciones voluntarias a la Agencia de las Naciones Unidas que apoya a los palestinos. Pero bueno, ayer le comenté, y si quiere saber los comentarios que hice al respecto ayer, pues le pido que busque en las redes sociales, en el canal de YouTube, el programa de ayer para que pueda usted ver y escuchar los comentarios que hice al respecto, porque me parece una ironía que sea precisamente Nicaragua quien presente una demanda en contra de los derechos humanos, una demanda por derechos humanos o violación de derechos humanos a cualquier país, en este caso fue en Alemania. Específicamente, entre muchas de las aristas que tiene esta gran ironía, que sea precisamente Nicaragua. Precisamente hay que decir que las propias Naciones Unidas acusaron a la propia Nicaragua hace un par de meses, en febrero, de crímenes en contra de la humanidad. ¿Sí? Y por ahí vienen más o menos los comentarios que yo le hice al respecto el día de ayer. Por ahí, por esa línea vienen más o menos. Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, muy preocupado por las violaciones presuntas a los derechos humanos que hizo Alemania sobre Gaza. Yo me pregunto rápidamente antes de pasar a otro tema, ¿qué acaso Daniel Ortega no ve asuntos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, un poquito más cerca de casa, no tan lejos como Gaza? Poquito, no en Gaza, en casa. Daniel Ortega, ¿no te parece que hay también algo que hacer en cuanto a los derechos humanos, no en Gaza, sino en casa? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bien. Cambiando de tema completamente, déjeme comentarle que
en lo que es una muestra bastante elocuente de los problemas por los que está pasando la productora de aviones estadounidense Boeing, que por mucho tiempo fue la principal exportadora de los Estados Unidos, ¿sí? Eh, Hay que decir que este martes, la Boeing reveló que en el primer trimestre del año, Boeing entregó 83 aviones. Hizo una entrega de 83 aviones. En el mismo periodo, su principal rival, que es Airbus, entregó 142 aviones. Antes de los problemas de la Boeing, entregaban aproximadamente la misma cantidad de aviones, si no es que Boeing incluso hasta más. Pero cuando menos ahí se llevaban, ahí eran competidores equivalentes, competidores del mismo tamaño. Bueno, pues este primer trimestre, Boeing entregó 83 aviones, Airbus 142. Y por supuesto que el volver a alcanzar, ya le digo la cifra de 142, alcanzar una cifra equivalente a la que exporta Airbus. Volver a alcanzar a Airbus para Boeing será bastante arduo, bastante complicado. Hay que decir que esta empresa está esperando poder aumentar la producción de su avión insignia, de su caballo de batalla, que es el 737 MAX, que es este avión mediano de medio alcance, el cual ha sido muy, muy afectada la producción de este avión por problemas con los reguladores, con las autoridades, después de que literalmente, o prácticamente una puerta del avión salió volando cuando el avión venía en pleno vuelo. Y por supuesto que esto fue 3 años después de que 2 aviones 737 MAX se estrellaran por problemas de software dentro del avión, software instalado por Boeing. Fuera de eso, el avión es un avión espectacular, ¿eh? Si le quitamos esos problemitas, el avión es un gran, gran avión, hay que decirlo. Pero por supuesto que todo esto evidenció que la Boeing tiene grandes problemas en sus prácticas de control de calidad, en sus prácticas manufactureras. Tiene un severo y gran problema. ¿Cómo es posible? Hombre, ¿cuándo fue la última vez que usted compró un automóvil nuevo, por más barato y económico y chino que sea, que a las 2 semanas de haberlo comprado, porque ese avión tenía 2 semanas de estar volando nada más, que a las 2 semanas de haberlo comprado, o a los 2 años, ni siquiera tenían que ser 2 semanas, 2 años, en la carretera se le volara una llanta? ¿Cuándo fue la última vez que le pasó a usted eso? ¿O a alguien? Pues como que nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que un avión se le vuele una puerta? O sea, es que, francamente, yo no quiero ser sensacionalista en este asunto, pero si a un avión nuevo de la Boeing, si fuera un avión nuevo de un nuevo productor de aviones, pues dices, ok. Pero un avión nuevo de la Boeing sobre un fuselaje que lleva 50 años en servicio aéreo, porque el fuselaje del 737 MAX, el avión 737 MAX es nuevo, y el MAX es nuevo, sobre todo en sus turbinas y sus motores, y el tamaño también es nuevo, pero el fuselaje es el mismo de hace 50 años, exactamente en 50 años. Entonces, Boeing tiene 50 años haciendo ese fuselaje, ¿sí? Entonces, en el momento en el que a un avión nuevo salido de fábrica se le vuela una puerta, claramente hay un problema muy grave, ¿no?
En un principio, bueno, había que ver a ver qué fue lo que pasó. A lo mejor fue que la aerolínea hizo algo mal, alguien le metió mano, etcétera. No, una vez que se descubrió que la puerta venía mal instalada desde que salió de fábrica, pues entonces hay un gran problema de producción. Hay un gran problema de producción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Este, no puede ser, ¿no? Um, Entonces, hay que decir que ya después de todo esto ha sido un desastre de relaciones públicas para la Boeing y ahora hay decenas de miles de aviones Boeing volando en el mundo. Por supuesto que, o sea, tienen problemas, como igual lo sé, pues también tienen problemas. ¿Cuántas veces a usted que viaja, cuántas veces no le ha tocado que el avión, pues tiene un problema, no despega, tiene que regresar a tierra? Eso es normal. Y ahora la prensa amarillista, porque hay que decirlo, sensacionalista, cualquier problema que tiene un avión de Boeing se van directo sobre la Boeing por cualquier problema que tenga un avión de Boeing, lo cual es una lástima, ¿sí? Hay que decir que todo esto, por supuesto, que le costó el puesto ya al presidente de la Boeing, a Dave Calhoun, el cual en un movimiento que yo no entiendo lo más mínimo, Dave Calhoun lo trajeron para resolver los problemas que se evidenciaron cuando se estrellaron los dos primeros aviones 737 MAX. A él lo trajeron para resolver el problema profundo dentro de la Boeing que llevó a producir estos dos aviones que se estrellaron. El señor ya lleva 2 años en el puesto. Y sí, los aviones ya no se estrellan por los problemas de software, pero ahora resulta que uno se le voló la puerta. Entonces, ¿para qué jodidos trajimos al señor Calhoun? Claramente el señor Calhoun no está sirviendo absolutamente para nada, porque si ya no tenemos problemas de software, qué bueno, pero ahora tenemos problemas de que se le va la puerta. Entonces, claramente el Calhoun no sirve absolutamente para nada, pero sin embargo, no lo corrieron en el acto. Se va hasta diciembre. Él anunció en marzo que se va en diciembre. Yo no sé por qué no lo corren de una vez, pero no, hasta diciembre. De nuevo, yo no sé por qué no lo corren de una vez. Al que sí corrieron de una vez, y yo se lo comenté aquí y que me parece absolutamente fatal, al que sí corrieron de una vez fue al jefe de programa de 737 o al jefe de la división de 737, que era un hombre que llevaba más de 20 años trabajando en Boeing. Más de 20 años trabajando en Boeing. ¿Sí? Entonces, como yo siempre lo dije, o sea, claramente, si una persona lleva 20, 25 años trabajando en la empresa y de pronto el producto o servicio responsable de este empleado que lleva 20, 20 y tantos años en la empresa empieza a ser defectuoso. O sea, primero que nada, este hombre que tiene 20 y tantos años trabajando en la empresa y lo ponen de director del programa de 737, es porque algo hace bien el señor, ¿no es cierto? Primero que nada, lleva más de 20 años trabajando en la empresa. Segundo que nada, lo ascienden a ser director del programa de 737. Algo tiene que estar haciendo bien, ¿sí? Si de pronto empiezan los problemas en la Boeing, como empezaron, la solución primera que toman ellos es correr a este hombre, a él, que lleva más de 20 años trabajando en la empresa. A mí me parece que es claro que el problema no es este hombre, es un problema de cultura o de estrategia de toda la empresa. O sea, el problema viene desde el CEO, no del director. El director hace lo que le piden que le hagan, que hagan. Él es un soldado, él lleva 20 y tantos años en la empresa. Entonces, a este hombre sí lo corren inmediatamente lo corrieron. Al presidente de Boeing, no. Eso me parece que está totalmente mal, totalmente equivocado. Y no me parece y me parece que demuestra que la empresa no está concentrada en arreglar el problema que hay que arreglar. Claramente, ¿no? Y bueno, así es que ahí lo tiene usted. De aquí a varios años, por supuesto, sobre todo la manera en que arregle el problema finalmente la Boeing, será un tremendo caso de estudio.
Fíjese, la prensa ha llegado la prensa sensacionalista ha llegado a tanto sensacionalismo que ya se había informado antes, porque la flota de aviones ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos, que son los que vuela Anthony Blinken, por ejemplo, y estoy hablando específicamente de Anthony Blinken, que es el que realmente viaja ahí dentro del gobierno de Estados Unidos. Ya desde antes, varios de los aviones en los que vuela Anthony Blinken, que son Boeing, lo habían dejado tirado en Alemania, en España, por todos lados, porque se descomponían. Y la cobertura de la prensa antes de todo esto venía siendo acerca de lo vetustos de estos aviones, porque son vetustos, son viejos, son aviones viejos. Y no los han cambiado porque no hay presupuesto, ¿sí? Bueno, después de los problemas de la Boeing, que empezaron en enero, estos últimos problemas empezaron en enero, ahora cuando a estos vetustos aviones les siguen pasando los mismos problemas que siempre les pasaron, ahora es culpa de la Boeing, ya no es culpa del viejo avión. Entonces ya cambió la cobertura de la prensa, ahora es problema de la edad del avión. Y bueno, esa es la prensa sensacionalista, ¿no? Rápidamente, déjenme le informo, cambiando de tema, que desde que de esta reunión notable que se está dando en el norte de Europa, porque desde que ganaron su independencia de la Unión Soviética, los 3 países bálticos desde que se asumieron europeos ellos, son europeos, pero más que asumirse europeos, ellos se asumen nórdicos, más que europeos, ¿sí? Y desde entonces, desde que son independientes, han estado estrechando sus lazos hacia los países nórdicos. Hay que decir que ahora, con la ocurrencia de Rusia de invadir a Ucrania, los países nórdicos y los países bálticos realmente han tenido algo común, ahora sí, que los une, que es la necesidad de la cooperación de defensa contra el mismo enemigo, que es precisamente Rusia. Por tanto, entonces, este martes, en el poblado sueco de Visby, comenzó la reunión de cancilleres de Estonia, Latvia, Lituania y los de los países nórdicos que son Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Y este grupo ya se llama como el Grupo de los 8 Nórdicos Bálticos. Y por supuesto, la agenda en Visby es la de la defensa. Hay que decir que estos países bálticos, pequeñitos países bálticos, son los que más han contribuido en cuanto al tamaño de su economía en ayuda militar a Ucrania. En cuanto al Producto Nacional Bruto, son los que más han dado a Ucrania en ayuda concentrada en la región, con Estonia y Dinamarca en el top de los países que más han ayudado con relación al tamaño de su economía. ¿Sí? Hay que decir que la firma de defensa sueca Saab y la noruega Nammo también han sido importantes suplidores de armamento a Ucrania. Y por supuesto que, como usted sabe, las últimas adiciones a la OTAN han sido Finlandia y Suecia. Hay que decir que este grupo de los nórdicos y bálticos acordaron que están de acuerdo en que la Unión Europea debiera de confiscar los 228 mil millones de dólares de activos rusos que se mantienen en la banca europea y dar estos recursos a Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Con nosotros. Esta semana, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por Elon Musk o por Brasil? Tal vez por Elon Musk. Elon Musk no es un CEO que le guste de bajo perfil, vamos a decirlo así. No es alguien de bajo perfil para nada, en lo más mínimo, todo lo contrario. Y es muy activo en muchas cosas, en demasiadas cosas, y también en problemas de relaciones públicas o en situaciones de relaciones públicas. Bueno, eso es en cuanto a Elon Musk. En Brasil, la Corte brasileña está investigando a Elon Musk porque Brasil asegura que algunas cuentas de X o de Twitter en Brasil violan las leyes brasileñas, entonces le han pedido a X que cancele estas cuentas. Concretamente estamos hablando de la cuenta de Jair Bolsonaro, veo concretamente, ¿no? Pero muy concretamente. Y Elon Musk, como dueño, propietario, no es el presidente, pero propietario de X, dijo, lo siento, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Y entonces, en Brasil consideran que X está rompiendo las leyes brasileñas. Ahora, ya en algunas ocasiones, el propio Elon Musk, ya como propietario de X, había dicho en algunas ocasiones que él tenía que supeditarse a las leyes de los países. Ya lo había dicho. Pero Elon Musk es muy activo en estos asuntos de la libertad de expresión, la cual también la ejerce él, pues bastante selectivamente, hay que decirlo. Y bueno, hay que incorporar a nuestro buen amigo, experto en estos asuntos tecnológicos y admirador de, bueno, seguidor. Ya nos voy a decir él si es admirador. No, admirador, no, seguidor. No, seguidor. Me corregí yo solo, mi querido Daniel Hernández. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo va todo? Bien, bien. A ver, cuéntanos primero, si es, en qué es diferente, si es que es diferente hoy Twitter con Musk que antes de Musk. Ok, hay varios temas. El primero es que bajo el régimen de Musk, para llamarlo de alguna forma, restablecieron el acceso a un montón de cuentas que la administración de Jack Dorsey, el antiguo CEO y fundador de Twitter, habían cerrado. Estamos hablando de cuentas de ultraderecha, de cuentas de criminales, de cuentas de personas que han sido convictas, de políticos, de Donald Trump. Bueno, a Donald Trump es quizás la única cuenta que todavía no ha sido restablecida, pero todas esas cuentas que había bloqueado el régimen de Jack Dorsey, ellos las volvieron a abrir. Luego, al final han hecho cosas que son un poquitito más críticas. Por ejemplo, han relajado el algoritmo que detectaba la pornografía. Entonces, si tú ahora entras a X y te vas en el hoyo de conejo del algoritmo, vas a encontrar un montón de pornografía. Lo otro que han hecho es han empujado a las personas a las cámaras de eco, las famosas cámaras de eco, que lo único que hacen es bombardearte con tus mismos juegos de creencias y con tus mismos juegos de valores. Y al final, lo que Musk está tratando de hacer es convertir a X en una empresa rentable, y la forma de convertir a X en una empresa rentable es manteniendo tus ojos pegados a la pantalla utilizando a X. Ahora, vale la pena hacer una aclaración. La administración de Jack Dorsey había también jugado un poquitito con el algoritmo y habían caído en ciertos abusos. Twitter se volvió un bastión liberal. Yo siempre te lo he dicho, creo que esa es la principal razón de por qué Musk compra Twitter, para deshacer eso. Y cuando se empiezan a dar cuenta, habían personajes como Ben Shapiro, que en mi opinión es un indeseable, pero que no hace nada mal. Ya eso es un tema de opinión, de alineación política, de otro montón de cosas. El algoritmo le estaba, digamos, bajando el alcance activamente a sus tweets y a sus comunicaciones. Bien, ahora, en Brasil, yo aquí lo comenté y me gustaría que lo corroboraras o que lo aclararas. El problema con Brasil es Jair Bolsonaro o la gente que sigue a Jair Bolsonaro, ¿cierto? Sí. Ahora, así como Estados Unidos tuvo el 6 de enero, ¿ok?
Brasil tuvo el 8 de enero, creo que fue un año después, y corregime, perdón, si no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces, en este momento, igual, playbook de Donald Trump, Jair Bolsonaro, un gran admirador de Donald Trump, buenos amigos, por lo que entiendo también, trataron de tomar en Brasilia edificios del gobierno, trataron de dar un golpe de Estado, te digo, mismo playbook. Entonces, ahí es donde y donde la justicia brasileña dicen, vamos a ver, 5 segundos, aquí estamos ante un ataque a la institucionalidad, aquí estamos donde esto, por favor, bloqueemos las cuentas de estas personas. Ahí es donde Elon Musk saca su bandera de libertad de expresión y todo lo demás. Ahora, ¿es Bolsonaro? Sí, pero la preocupación no es tanto por Bolsonaro. Hay dos figuras que son sumamente conflictivas. Hay un influencer de ultraderecha que se llama Alan Dos Santos, que es un bolsonarista, que se fue del país para evitar investigaciones criminales y también investigaciones sobre información falsa. Luego hay otro influencer, un youtuber de ultraderecha que se llama Bruno Yayub, que es más conocido como un monarca, que tiene 1 millón de followers en X y, ojo, ha argumentado varias veces que Brasil debería de reconocer un partido neonazi, ¿ok? Entonces estamos hablando con individuos que ya están, o sea, como te digo, no es el caso de Ben Shapiro, que uno dice, bueno, tenemos ideales distintos, pero cada quien está en su derecho de su opinión. Aquí estamos hablando de personas que son verdaderamente peligrosas, que han hecho insurrecciones, que apoyan partidos nazis, entonces... creo que sí se les va la mano en su defensa absoluta y total de la libertad de expresión. Bien, ahora, lo comenté en la presentación de la entrevista. Elon Musk, él se dice que defiende la libertad de expresión y que por eso compró X, pero él es bastante selectivo en la manera en la que interpreta libertad de expresión. Él reprime, en algunos casos, la libertad de expresión, ¿cierto? Sí, totalmente. Y es súper selectivo de defender la libertad de expresión de la ultraderecha, pero también es muy tajante en censurar cuentas que exponen a la ultraderecha o en colaborar con cuentas de la ultraderecha. Te voy a dar 4 ejemplos muy ¿Ultraderecha o ultraizquierda, Daniel? No. Él defiende la libertad de expresión de la ultraderecha, ¿ok? Sí. Pero también es muy selectivo de censurar cuentas que exponen a la ultraderecha, que atacan a la ultraderecha. Entonces, te puedo dar 4 ejemplos, y perdón, no sé si lo dije al revés. Te puedo dar 4 ejemplos. El primero es, por ejemplo, Yulia Navalnyana, la esposa de Alexis Navalny. Okay. Después de la muerte de Alexis Navalny, Yulia arremete contra todo el mundo en X, ¿y qué es lo que pasa? La bloquean. 2 días después, no, perdón, fue un error del algoritmo que lo bloqueó por manipulación. Bueno, está bien, pasa. Tenemos, por ejemplo, a Tucker Carlson, que cuando renunció de Fox News ahora está haciendo su programa en X, y no sé si viste eso, si la audiencia vio hace 4 semanas, que básicamente fue hacerle una entrevista a Vladimir Putin, que básicamente fue una declaración de amor a Putin y a Rusia. O sea, fue descarado lo que hizo Tucker Carlson, y fue una aberración de periodismo. Número 2. Número 3. Por ejemplo, a nivel personal, Elon Musk dice que todo se puede hablar y que todo se tiene que hablar, pero el experiodista de CNN, Don Lemon, hace algunas semanas se metió en problemas por hacerles preguntas duras a Elon Musk de frente, por consumir sustancias, por dónde estaba él en su alineación política, no le gustó, le canceló el programa que iban a empezar en X. Entonces, bueno, ahí vemos la fragilidad del ego del señor, pero la que verdaderamente a mí me da una bandera roja es que en febrero el gobierno de India, el de Modi, que es de ultraderecha, que es secular, que por ejemplo apoya el sistema de castas, que no quiere a los musulmanes, solicitó que se bloquearan 2 cuentas. Una cuenta de una ONG, para llamarlo de términos sencillos, que se llama Induvata Watch, y la otra de Indian Hate Love. Esas son 2 cuentas en Estados Unidos de ONGs que lo que hacen es traquear incidentes de violencia religiosa motivadas por los fanáticos del gobierno de ultraderecha. Y Musk dijo, perfecto, o sea, están bloqueando cuentas en Estados Unidos, que lo que están es tratando de mantener o tratando de informar sobre violencia de casta y religiosa, y Musk dice, sí, no hay ningún problema, bloqueémoslas. ¿Por qué? Porque se nota que claramente hay una alineación política y se nota que claramente hay intereses de por medio. Ahí es donde vienen todas las contradicciones de este señor.
Claro, claro, y descaradas, porque ahí con Don Lemon, en esta entrevista que tú citas, con Don Lemon, él le dijo, se lo dijo en su cara, le dijo, no me gusta el tono de la pregunta que me estás haciendo. No, no fue el tono, pero digo, no, no me gusta la manera en la que me estás haciendo la pregunta. Pero pues bueno, pues es una pregunta, contéstala y ya, pues, no, la pregunta, no importa la manera, contesta la pregunta, pero no, él no le gustó que le hicieran preguntas y censuró a Don Lemon. Y está bien, estás en todo tu derecho de que no te guste, todos nos podemos poner en una posición incómoda, pero al final, si sos consecuente con tus principios y con lo que abogás, no deberías de haberlo censurado después. Entonces ahí es Bueno, donde yo digo, es fatal. cuando compró, y a lo mejor lo hablé contigo seguramente, ya sea en micrófono o fuera de micrófono, pero cuando compró Elon Musk a X, yo lo comenté aquí. En algún momento Elon Musk se va a presentar, se va a enfrentar a los mismos problemas y las mismas disyuntivas que se presentaron los dueños de Twitter, los anteriores dueños de Twitter. O sea, es que te llega esta brutalidad de la libertad de expresión en la que en algunos casos, como en los casos de Brasil, como acabas de decir, etcétera, una cuenta de Twitter mata gente, es decir, muere gente, alguien tuitea algo y gente muere. Entonces, claramente hay que hacer algo, que ese fue el problema que se enfrentaron los anteriores dueños de Twitter. Sí, y que a veces es una línea muy delicada, es un balance muy delicado, pero cuando estás hablando de insurrecciones armadas, cuando estás hablando de, por ejemplo, lo que pasó la primavera árabe, acordemos que la primavera árabe sucedió en Twitter, básicamente, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil, partidos neonazi, hay un momento en el que uno tiene que marcar una línea y decir, bueno, vamos a fallar en algunos casos, pero va a privar el 98% del sentido común. Tú hablaste hace un momento de que la intención original o básica de Musk, de Elon Musk, es la de hacer a X rentable. ¿Ya lo está haciendo? No, y están todavía tremendamente lejos. Todavía están tremendamente lejos. Ok. ¿Hasta dónde dónde crees que va a terminar con Musk, con Twitter, este asunto de la control o libertad o soltura de la libertad de expresión? Son un par de aristas que hay que explorar. La primera es, ¿hasta dónde va a seguir Musk? Va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Él va a seguir siendo juez y parte de su proceso de libertad de expresión bajo su conceptualización de mundo que él tiene en su cabeza. Pero verdaderamente a mí me preocupan dos cosas. Lo primero es que se debería respetar la autonomía y la institucionalidad de los países, independientemente del alineamiento político. Un gobierno más de derecha como Bolsonaro, un gobierno más de izquierda de Lula, cada país está en su derecho de autodeterminarse y decidir cuáles son las leyes, y su Corte Suprema debería de ser la que debería de tomar las decisiones, al igual que su Poder Ejecutivo. No me parece que haya nada más condescendiente y neocolonialista que un billonario de primer mundo diciéndole a un país de Latinoamérica cómo tienen que manejar estos temas. O sea, si Elon Musk quiere dar esas luchas en Estados Unidos, donde él es un ciudadano americano, pues está en todo su derecho, o sea, adelante. Pero empezar a interferir en asuntos de política tan delicados como lo está haciendo él, me parece que ahí cruza una línea. Y Bien, lo siguiente... perdóname, te interrumpí, dale. No, y lo siguiente es que, o sea, podemos pasar años discutiendo de libertad de expresión y desde un punto de vista filosófico y nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero hay una máxima que simplifica este tema, que es la paradoja de Popper. Karl Popper fue un filósofo alemán que vivió el auge de los nazis en Alemania, ¿okay? Y él decía un poco que para defender la tolerancia se requiere de no tolerar a los intolerantes. Entonces, cuando hablamos de censura, cuando hablamos de libertad de expresión, siempre tenemos que entender que podemos tener nuestras diferencias religiosas, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias de morales y valores, ¿ok? Pero lo que no podemos empezar a permitir es que sucedan atropellos y violencia. Yo no creo que Musk tenga bien calibrado esto, la verdad, no creo que lo esté haciendo desde una posición de buenas intenciones.
creo que él lo que está haciendo es como un bulldozer tratando de imponer su forma de ver el mundo con todos los demás. Ok, por último, nada más una reflexión que yo voy a hacer y te pido que digas si estás de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que para finales de este año vamos a estar hablando de Elon Musk y de Tesla, o por Tesla, de la misma manera que hoy estamos hablando de Boeing. Me parece que va a ser una de las grandes noticias de desplome corporativo y de creación de riqueza del año. Sí, puede ser un tema de destrucción de valor enorme. Ya lo vimos con Hertz, le acaba de costar la cabeza al CEO de Hertz, la flota de autos eléctricos. Yo estuve en Orlando hace un par de semanas y alquilé un carro un Tesla por $15 al día. En eso es lo que lo están ofreciendo las rentacars y específicamente Hertz. Por el otro lado, todo lo que ha pasado con los autos chinos, todo el auge que ha tenido BYD, todo el auge que está teniendo Xiaomi, todo este movimiento que está sucediendo, creo que han perdido una ventaja competitiva significativa. Creo que yo siempre he pensado en Tesla más como una compañía de inteligencia artificial que como una compañía que manufactura carros. Pero viendo lo que ha sucedido en el mercado en el último par de años, ver marcas chinas o marcas europeas que ahora están en manos de chinos como Volvo, como Range Rover, como inclusive marcas de lujo, creo que en algún momento el mercado lo debería de castigar, porque si te vas al análisis fundamental de los estados financieros de Tesla, no tiene ni pie ni cabeza el precio de la acción que tiene, y va a ser, como tú dices, una de las grandes destrucciones de valor más grandes del mercado. Así es, y vamos a estar hablando de eso. Mi querido Daniel Hernández, nuestro analista estrella de asuntos tecnológicos, te agradezco muchísimo como siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vámonos rápidamente a cerrar esta emisión de martes como lo hacemos siempre los martes, que es con nuestro buen amigo, colega, colaborador Fernando Francia. Fernando, ¿estás ahí? A ver, Fernando. Vamos a ver qué tenemos aquí. Listo, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Adelante. Pura vida. Bien, Alberto, muy interesante esta conversación que tenías sobre Twitter, todos los manejos a partir de ser ex, y cómo, incluso yo me acuerdo que vos hace ya años no estabas de acuerdo con la censura que le hicieron a Trump antes de ser ex. Es decir, estamos en desacuerdo con lo que dice, pero no necesariamente estamos en desacuerdo de que lo pueda decir. Lamentablemente es un sujeto que está ahí y que dice cosas, ¿cierto? Así es, definitivamente. El problema que yo tengo es que es cuando, y yo lo he dicho muchas veces, es cuando esas cosas que dices, que viva la libertad, pues yo soy periodista, imagínate, pero el problema es cuando las cosas que dicen cuestan vidas, ¿verdad? Y crean destrucción. Totalmente. Al final es una censura lo que hacen, lo que estaban haciendo antes y lo que ahora están también haciendo ahora, y eso es lamentable. Pues yo tenía otros temas para conversar hoy, Alberto, y fíjate que hay un tema que básicamente le queda como a los especialistas, pero que en realidad lo utilizamos o lo ejercemos permanentemente en todos los órdenes de la vida, y es la negociación. Suena como a especialistas, y por supuesto que hay especialistas en negociación, y podemos hablar de negociación a nivel de altos ejecutivos empresariales, o podemos hablar de negociación familiar. Si sos un adolescente que quiere salir a una fiesta, tiene que negociar. Si sos cualquier persona que vive con alguien, tiene que negociar. Es más, hasta con el perro negociamos muchas veces cuando tratamos de convencerlo de que no puede salir en determinado momento. En fin, la negociación está permanentemente en todos los ámbitos de la vida, pero a veces está en situaciones de alto nivel. Y pues para negociar no solamente hay que ir con una idea, con algo que uno quiere. Tenemos que tener cierta información para poder negociar con éxito. Por ejemplo, tenemos que saber qué queremos, y ojalá podamos saber también qué quiere la otra persona, porque entonces nuestra negociación va a ser más potente. Y también tenemos que saber en qué estado emocional están las dos partes, nosotros
como la otra parte. El estado emocional es muy importante porque si vas a negociar con alguien que está enojado, es muy probable que no te sea tan fácil o que finalmente no te sea tan favorable esa negociación. Y así hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero problema que queremos solucionar? Si queremos, por ejemplo, convencer a un alto directivo de nuestra empresa, a nuestro jefe, de abrir operaciones en determinado país, ¿cuál es el problema? ¿El problema es abrir operaciones en un país o el problema es, o la situación que queremos es generar nuevas bocas de ingreso a la empresa y entonces estás planeando una apertura en otro lugar? Bueno, además del problema, también tenemos que entender cuáles son las condiciones de negociación. No es lo mismo negociar en persona que negociar telefónicamente o negociar vía virtual por Zoom. Por Zoom tenemos imagen, podemos ver la actitud, los elementos no verbales de la otra persona y tenemos el sonido, tenemos el audio, pero no es tan cercano como estar enfrente en una misma mesa conversando. Pasa lo mismo a nivel personal, pasa lo mismo a nivel empresarial. Ahora, cuando queremos negociar, es bueno saber cuáles son los puntos de quiebre o no de las otras partes. Por ejemplo, cuando queremos comprar un carro, ¿hasta cuánto sabemos que la otra persona, si vos sos el comprador, puede bajar el precio? ¿Y hasta cuánto vos puedes aceptar un precio determinado? En el gap entre esas dos, es decir, en el traslape de esas dos situaciones, es donde está la posibilidad de negociación. Finalmente, bueno, hay muchos otros elementos que hay que tener en cuenta, pero pues hay que tener muy claro cuáles son los intereses de ambas partes, ¿no? Si estamos con los mismos intereses, es decir, estamos del mismo lado, la negociación va a ser más sencilla, pero si tenemos intereses contrapuestos, la negociación puede ser bastante más complicado. Decía que las emociones son importantes y a veces parece que en la negociación solo le damos importancia a lo racional, es decir, esta es una buena idea, por lo tanto voy a convencer. Pero si voy con una actitud soberbia, una actitud que no invita al diálogo, pues obviamente voy a encontrar una pared de frente. Así muchas cosas nos ayudan a establecer mejores diálogos, a establecer mejores negociaciones. Al final podemos usar la palabra negociación, podemos utilizar la palabra diálogo, podemos utilizar la palabra conversación, pero siempre hay algo que vos querés y necesitas y querés lograr y algo que la otra persona necesita y quiere lograr y pues en el acuerdo entre ambas partes muy posiblemente está tu mejor posición de la negociación. Estoy frente a un canvas, un modelo de negociación que ha desarrollado Urs Jaeger, profesor de INCAE y en estrategia y sostenibilidad y director en Viva Idea, que ha desarrollado esto por muchos años de investigación y pues yo he podido resumir algunas cositas para nuestra audiencia, Alberto. No, y efectivamente, las técnicas de negociación o la negociación es siempre tema recurrente en las escuelas de negocios, definitivamente, ¿no? Y bueno, simplemente para agregar una frase más, porque hay muchas frases en esto, pero hay que negociar desde la posición en que los dos vamos a ganar, los dos, tú y yo. Yo te voy a enseñar y vamos a tratar de establecer la manera en la que los dos vamos a ganar. Esa es la mejor posición porque te ayuda, estamos todos contentos, ¿no? Deberíamos de. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo grande, Alberto, hasta la próxima. Hasta el próximo martes, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso. Me parece, pero googleemos a ver quién es el número 1 en porcelanatos y con los mejores precios. Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.